Está Ricardo Alfonsín escuchándonos con mucha paciencia en línea, es el candidato a presidente por Udeso, y bueno, obviamente ha recomenzado la campaña electoral, mucha gente está observando, bueno, con las dificultades que la oposición va a tener que enfrentar a Cristina, pero bueno, señores, hay 50% de los argentinos que no votaron por Cristina. Estimado Ricardo, un gran abrazo. Willy Cohen, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Willy? Encantado de saludarlo y no para nada ningún esfuerzo de paciencia. Interesante lo que decía sobre la obsolescencia programada. ¿Qué le parece? Sobre la situación internacional. No, interesante. Y bueno, así están. ¿Cómo ve a la Argentina, Ricardo, en materia económica? ¿A usted lo preocupa este asunto del dólar y todo lo que está pasando? Mire, me preocupa, por supuesto, más allá de la crisis internacional, que no se introduzcan cambios y modificaciones que corrijan los errores que se han cometido en los últimos años, porque vamos a pagar las consecuencias si no se introducen cambios y se hacen modificaciones en algunas cuestiones importantes de la gestión. Pero además esta situación se va a hacer más complicada si la situación internacional se agrava, o si, por ejemplo, genera una recesión en Estados Unidos y en Europa que afecta a los países emergentes y con esto caen los productos primarios, sus precios. Bueno, esto es obvio. Ricardo, sabe que ayer, cambiando de tema, ¿no? Pero ayer lo comentamos aquí, hablamos con un legislador que no está en el kirchnerismo, un buen amigo, digamos, y bueno, medio en un momento dado que le preguntábamos esto en privado, no en público, pero él decía que Cristina va a poder conseguir, mire lo que le digo, mayorías calificadas en el Congreso en 10 minutos, me dijo. En 10 minutos consigue Cristina mayoría calificada en el Congreso. ¿Efectivamente puede ocurrir eso, Ricardo? Bueno, únicamente que algunos de los representantes en el Parlamento que ingresan por la oposición estén dispuestos a pasarse al oficialismo o a acordar con el oficialismo frente a cuestiones puntuales. Sí, no va a ser la primera vez, ¿no? No va a ser la primera vez. Que no esté en eso de la Unión Cívica Radical. Nosotros ni nos vamos a pasar al oficialismo los que ingresan, los diputados o senadores que ingresan por el radicalismo, ni vamos a acordar con el oficialismo cuestiones que significaran una traición al mandato de los electores. De ninguna manera. Con nosotros esas dudas no existen. Si existen respecto de otros, bueno, sabrá por qué la sociedad. Sí. Hoy hubo algunas declaraciones de el doctor Eugenio Zaffaroni en el sentido de que le interesaría, bueno, dedicarse a la actividad política. Obviamente la figura de Zaffaroni en el marco de lo que estamos hablando tiene que ver con, bueno, los comentarios y la información que hay sobre la intención del gobierno de discutir una reforma constitucional. ¿Usted cree que eso efectivamente se viene, Ricardo? Mire, yo no tengo elementos de juicio o constancia, pero no me extraña, mire, si creen que les conviene y lo desean, lo van a hacer sin ningún tipo de reparos. Ellos hacen lo que creen que les conviene, aunque hacer lo que creen que les conviene los obliga a vulnerar las instituciones. Sabemos, Ricardo, que usted está en la localidad de Morón y con alguna información y alguna inquietud respecto de lo que está pasando en el Gran Buenos Aires con el narcotráfico. Hoy creo que incluso detuvieron en la Argentina a un personaje que ya tiene que ver con los carteles mexicanos, ¿no es cierto? Sí. La mano viene brava, brava, ¿no? Caer el gobierno no es otra cosa, nacional y provincial, que relativizar el problema de la seguridad, que negar su gravedad, y bueno, todas las noticias que estamos teniendo, incluso estas últimas, con el cártel Z, bueno, no hacen más que confirmar lo que veníamos diciendo, en el sentido de que viene creciendo el narcotráfico, en el sentido de que no hay los controles que deberían existir, las fronteras son verdaderos quesos gruyere, tanto a nivel territorial como fluvial y como aéreo, y no hay decisiones por parte del gobierno nacional de enfrentar este problema. Y mire, todavía estamos a tiempo. ¿Por qué razón? Porque si se llegan a cartelizar, si se desarrollan como se han desarrollado en México, en Colombia, entonces se meten en las fuerzas de seguridad, se meten en las Fuerzas Armadas. Estos Z eran hombres de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, se meten en la justicia, se meten en la política, se meten en todos lados. Y ahí sí que va a ser mucho más difícil. Y esto, mire, es gravísimo además porque ¿quiénes son las principales víctimas de esto? Los jóvenes, el futuro del país.
y están actuando con irresponsabilidad frente al problema. La última, Ricardo, ¿cree que finalmente su candidato, porque es su candidato, Francisco de Narváez, le podrá dar un susto a Scioli, como dicen algunos ahora? Yo creo que sí, y aprovecho para decirle esto, Willy, yo creo que sí, que le vamos a dar un susto, más que un susto, un disgusto político, nada más que político. Sí, claro. Quiero decir esto, porque algunas crónicas, algunas noticias que han aparecido en los últimos días son injustas doblemente. En primer lugar porque no se ajustan a la realidad. Cuando nosotros tuvimos noticias de que el partido Compromiso Federal podía quedarse sin candidato, nos reunimos y conversamos acerca de la posibilidad de que Compromiso Federal, frente a la eventualidad de que pierda su candidato, nos acompañe. Ese es el partido de Rodríguez Sá, ¿no es cierto? Exactamente. Acompaña a Ludeso. Sí. Usted sabe que el candidato de Ludeso, frente que integra la Unión Cívica Radical, es Francisco de Narváez y Mónica López. Por supuesto lo acordamos, y quién iba a ir a hablar, tiene que ir a hablar él, no yo, que soy candidato a presidente, que compito con Rodríguez Sá, además no soy peronista. La otra cosa por la que es injusto es porque lo hacen quedar a Francisco como tomando una decisión de manera inconsulta, cosa que no es cierto. Mira, hace 20 días, un mes, no me acuerdo, 25 días, en casa, un lunes a la mañana temprano estuvimos conversando sobre esto, y después tuvimos varias reuniones y juntos acordamos esto. Lo mismo que lo de la boleta, no tiene nada que ver o no tiene ningún significado como el que se le pretende atribuir. Sí, sí, no, además en todo caso los votos se suman y se cuentan de a uno, ¿no es cierto? Pero claro, los votos se suman y se cuentan de a uno. Incluso, mire, le digo más, es posible, y terminamos de cerrar esto, que el Compromiso Federal no solo acompaña al candidato a gobernador, se acompañan en algunos distritos los candidatos a intendentes, muchos de ellos radicales, la mayoría de ellos radicales. Las informaciones que han salido no se ajustan a la realidad. Sin duda. Bueno, lo que pasa que vio que a veces hay como un criterio medio futbolero, ¿no es cierto? Sí, en el sentido de que, bueno, en realidad lo que usted está de alguna manera teniendo es un gesto de bastante generosidad con la Unión Cívica Radical, pero la gente lo ve como que es como si fuera un gesto de debilidad, digamos, ¿no? Pero a ver, Willy, con nosotros mismos es nuestro candidato. Pero los claro, legisladores que están pegados a la boleta de Francisco son los legisladores nuestros, los candidatos a intendentes, los concejales. Pero mire, está bien, pero en realidad lo que usted aparece medio como una rara avis, Ricardo, porque usted lo que está diciendo es, yo me banco tener algunos votos menos con que los candidatos radicales saquen más votos, eso es lo que está pasando. Tener votos menos porque igual no me hubieran votado. Claro, no lo hubieran tenido, no, claro, bueno. ¿Sabe qué? No, es generosidad, no con Francisco, ni con Unión Celeste y Blanco, ni con los candidatos nuestros, con la provincia de Buenos Aires, está mal, muy mal. La provincia de Buenos Aires como consecuencia de la equivocada y mala gestión actual. Y a pesar de que han tenido que gobernar en un contexto de crecimiento extraordinario, los principales problemas, la seguridad, la educación, la salud, el transporte no se han resuelto y no podemos nosotros seguir esperando que espontáneamente se generen las condiciones. Hay que trabajar para eso. Yo creo que hemos hecho un acuerdo que si pudiera imponerse en la provincia, bueno, representaría un progreso para la provincia. Ricardo, un abrazo muy grande, la seguimos. Gracias, Willy, un abrazo, gracias. Allí está Ricardo Alfonsín, es el candidato a presidente por UDESO, las 7:30 de la tarde.